Sí, hermanos, este tiempo Dios nos permite, ¿no? Estar en la construcción y poder compartir con los hermanos, estando codo a codo, ¿no? Así trabajando unidos en diferentes actividades y áreas que Dios nos da, tanto en el vaciado, tanto así en la cocina, en la construcción. Realmente Dios nos da esa oportunidad de poder servir en este tiempo que Dios nos da. Vamos a pasar al tiempo de los testimonios, hermanos. Algún hermano o hermana, ¿no? Libremente puede pasar al frente para poder dar testimonio de cómo Dios está trabajando en este tiempo en su vida y en sus corazones, hermanos. ¿Algún hermano que quiera pasar al frente? Sí, diácono Willy, puede pasar. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Sí, en esta tarde damos gracias a Dios por permitirnos escuchar la palabra, ¿no? En la tarde, aunque muchas veces nuestro corazón no quiere, ¿no? Quedarse en este cuerpo, quiere irse a descansar. Sí, pero mirándolo bien, ¿qué hacemos? Solo miramos tele y después a dormir. Mejor es la palabra de Dios, ¿sí o no? Eso es más importante. Yo estoy viviendo todo este tiempo cómo Dios nos está utilizando para poder trabajar, para poder también aquí en la refacción del escenario, de la cocina, del baño, todo. Pero hay siempre hay, ¿sí o no? Algunos hermanos y dicen, no avanza, dice. Sí, estaba escuchando yo esa parte, no avanza. Si no avanzamos, ¿por qué no ayudan ellos? Por eso esa parte es muy importante. Nosotros tenemos que pensar, antes de hablar, nosotros tenemos que pensar, ¿no? Yo estoy agradecido porque, miren, Dios está permitiendo tener el terreno, ¿no? Es una gran gracia ya un paso muy importante para nosotros, ¿no? Porque ustedes hemos visto, allá sufríamos de espacio, estábamos muy chicos, ¿no? Ahora aquí hay espacio, entonces, pero Dios nos está dando todo esto. Sí, nosotros sabemos muy bien, somos de diferentes caracteres, los hermanos, ¿no? Otros son, como se puede decir, renegón, otro también es chistoso, otro también puede ser serio, toda clase de carácter, sí, pero todos apuntamos a un mismo punto, al Evangelio, a la palabra del Señor. Eso es muy importante, por eso. No importa, yo decía, ¿no? No importa si tenemos diferente carácter, un día igual, allá en el cielo, vamos a estar juntos, ¿sí o no? Todos juntos, no importa si el otro es enojón, lo que sea, vamos a estar juntos. En este tiempo, sí, ayer también, por la gracia de Dios, ya se terminó de vaciar, ¿no? Del escenario, las columnas, las zapatas, ¿no? Ya ahora tiene que secar para preparar para las columnas. Entonces también allá en la cocina se está avanzando. En el baño también. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios de verdad. Porque ¿cómo podemos hacer? ¿A un hermano obligarle? No se puede. Ni en las zonas no se puede obligar, ¿sí o no? Hermano, tiene que venir, así. No se puede. ¿Cómo vamos a hacer? Orando a Dios nada más. Dios va a traer. Tenemos que orar. Eso tiene que partir de cada uno de nosotros. Orar a Dios para que otro hermano pueda venir. Porque nosotros con nuestra fuerza no vamos a poder traer. Muy difícil. Porque nosotros mismos a veces no queremos llegar. Entonces, difícil que vamos a poder obligar a otro hermano. ¿Qué nos queda? Orar, pedir la gracia de Dios nada más. Eso es lo único. Como esta mañana compartía Pastor acerca del vidrio, ¿escucharon? Del vidrio, ¿no es cierto?
hermanos que son muy delicados, bien delicados. Se les dice alguito, ¿qué hace? Ya no quiere llegar, ya no quiere saber nada. Entonces hay hermanos también, dice, como el fierro, ¿no? Duro. Sí, tenemos que empezar nosotros también a preparar nuestro corazón, ¿no? A preparar. Muchas veces, no sé, algunos hermanos hemos recibido exhortación, algunos no sé. Cuando se recibe, no se recibe débil. A veces te grita, te dice de todo. Pero escuchando es por nuestro bien. Entonces muchos hermanos también, alguito se les dice, se van, o ya no quiere llegar, ya no quiere escuchar. Le falta preparar el corazón. ¿Solo cómo vamos a preparar? Con la palabra de Dios. No hay otra forma. Entonces yo estoy agradecido, ¿no? Porque Dios también está trabajando en mi familia. Dios me da su gracia, su misericordia, ¿no? Entonces eso yo puedo ver cómo Dios de verdad está avanzando en mi familia. Yo estoy muy agradecido, hermanos. También oremos por los demás hermanos. Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias, diácono. Realmente Dios quiere dar lo mejor para sus hijos. Por eso también en este lugar se tienen muchos proyectos, así también para estudio, también hacer diferentes actividades, diferentes eventos, ¿no? Los cuales Dios nos quiere permitir. Cuanto más a sus hijos, ¿no? Nos ama y nos quiere dar ese regalo que realmente podemos disfrutar. Y estando aquí en la construcción, desde un inicio, podemos unir el corazón todos juntos y avanzar, porque Dios así nos lo permite. Sí, hermanos, vamos a pasar al tiempo del video, ¿no? Vamos a ver el video de la refacción de la Iglesia de la Paz y también el video de proyección de la construcción. También, así como los hermanos uniendo el corazón están trabajando y realmente es para el Evangelio. Todo lo que se hace es para nuestro Dios, para llevar las buenas nuevas hacia todo lugar. Adelante con el video, por favor, hermanos.
Sí, un fuerte aplauso, hermanos. Realmente es que Dios nos permite ser parte de su obra. Él es el que está haciendo, moviendo cada ladrillo, moviendo, ¿no? El cemento, la arena. Realmente Él es el que está uniendo su corazón con cada uno de nosotros, tanto en la cocina, tanto en diferentes áreas. Y esta es una oportunidad única la cual Dios nos permite para poder avanzar en su iglesia. Sí, esta tarde, ¿no?, nos va a compartir evangelista Jorge Salvatierra. Y mientras está viniendo, ¿no?, podemos también avanzar. Sí, realmente, ¿no?, cada hermano, así con un corazón unido, puede avanzar viendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, unidos realmente por el Evangelio. Es que la palabra se puede esparcir en todo lugar. Sí, hermanos, vamos a dar paso esta tarde al evangelista Jorge Salvatierra, el cual nos va a compartir la palabra de hoy. Gracias. Sí, sí. Sí, ¿cómo están? ¿Con sueño? No, ¿no? No soy igual que yo, ustedes, ¿no? Después de almorzar, que yo quiero descansar, dormir, ¿no? Más que todo, pensar también qué va a ser el día de mañana, ¿no? Organizarnos, coordinar ya para que mañana también tengamos un buen día, ¿no? Pero qué alegría y qué emoción también esperar esta segunda sesión del culto para que todos podamos escuchar algo muy importante, nuestra razón, ¿verdad? ¿Eso escuchamos cada vez en los servicios dominicales? ¿Qué escuchamos? Están tímidos hoy, ¿no? En la tarde, no es sueño, ha de ser, ¿sí? Escuchamos la palabra, ¿no? Por medio de la palabra de Dios tenemos fuerza en el corazón, tenemos mucha esperanza. De la misma manera sabemos y creemos que Dios está trabajando grandemente en nuestra vida. ¿Sí? Yo de verdad estoy muy sorprendido porque desde el momento que recibí la salvación he visto la obra de Dios, tanto en mi vida como en la vida de los hermanos. En los testimonios de los hermanos ahí está también, ¿no? Ahí está la obra de Dios, cómo Dios de una u otra manera ayudó cambiando su vida. Yo desde un principio tengo muy establecido en el corazón, el que se encuentra con Jesús tiene un cambio rotundo, hay un cambio verdadero. ¿Ustedes han experimentado eso? Ustedes se han encontrado con Jesucristo y su vida ha cambiado de gran manera. Amén. Y sigue mostrando Dios su obra en la vida de ustedes. Pero saben, hay algo muy importante que debemos entender también nosotros. Hay algo muy fundamental que también puede ser un obstáculo para la obra de Dios en nuestra vida. ¿Qué se imaginan que es? ¿Ah? Porque Dios quiere trabajar grandemente en mi vida, pero hay algo que tal vez impide que Dios ejecute su obra. ¿Se han dado cuenta? ¿Se han preguntado ustedes qué está pasando? ¿Por qué no se está ejecutando la obra de Dios en mi vida? Si Dios tiene un plan perfecto para mi vida, ¿pero qué está pasando? ¿Se han llegado a ese punto de preguntarse? ¿No? Dice que el gran obstáculo para que Dios desarrolle su obra en mi vida es mi pensamiento. ¿Ustedes cuántos pensamientos generan al día? ¿Ah? Eso lo dan en email, ¿no? El corazón, el mundo del corazón. ¿Cuántos pensamientos? Más de 60,000 pensamientos, dice al día. ¿Sí? Imagínense, y todos aquellos pensamientos son negativos, no es nada bueno. Pero ustedes, a veces, en lo personal también a veces me llega el pensamiento y quiero hacer caso a ese pensamiento. Después digo, no, esto no es de Dios, dice. Y puedo otra vez recordar la palabra de Dios y me puede dar fuerza en el corazón para poder avanzar. ¿Ustedes tienen una promesa en su corazón? Una promesa que Dios le ha dado y que están viendo que Dios está ejecutando esa promesa. El que se encontró con Jesús con seguridad tiene eso en su corazón. Hay una promesa, hay algo bien establecido, con mucha fuerza en el corazón.
Y eso es la esperanza. Y también algo muy importante, Jesucristo que resucitó en mi corazón. Más no vivo yo, ¿quién vive en mi corazón? Jesucristo vive, ¿no? Entonces, Jesucristo se encarga de direccionar mi vida. Entonces, hoy también en la mañana escuchábamos, ¿se acuerdan de la palabra que estaba compartiendo el pastor Andrés Lin? Sí, ¿no? Y hoy vamos a reforzar eso. ¿Ustedes creen, no? Esa palabra que nos va a dar fuerza esta semana para seguir trabajando. ¿Ustedes han visto el avance de la obra acá en la iglesia? Lo han visto de gran manera, ¿no? Yo cierro los ojos y me imagino, como han visto el dibujo, el proyecto, ¿no? Ay, no, qué hermoso, mucha gente van a venir, qué bello. Pero abro mis ojos y ¿qué miro? No, ay, no, no, vamos avanzando poco a poco, falta esto, falta lo otro, faltan hermanos, falta mucho corazón para venir a apoyar. Así pienso, pero vuelvo a cerrar mis ojos y ¿qué me muestra Dios? Una maravilla. Esa es la obra de Dios. Entonces prefiero andar con mis ojos cerrados, ¿no? Tampoco así, porque me voy a caer si ando con los ojos cerrados, ¿no? Por eso el corazón, dice, el corazón de Dios debe estar despierto. Mi vista engañosa, mi vista es corta, la vista del hombre es corta, llega hasta un punto, ¿sí? Y llega a ese punto y el hombre se empieza a desesperar, se empieza a tener muchas dudas, a sufrir, a pensar, decir, ay no, estamos yendo lento, falta esto, falta lo otro. Pero cierro mis ojos y abro los ojos de Dios, todo está preparado, dice. Ay, qué hermoso, ¿no? Esa es la fe. Ustedes leyeron la Biblia y saben algo muy importante. El justo vivirá por su pensamiento, dice, amén. ¿No? El justo vivirá por su vista, dice. ¿Qué dice? El justo vivirá por la fe. Pero para eso ustedes deben saber qué es la fe. Si ustedes no saben qué es la fe, cualquiera va a venir a charlársela, ¿no? A mentirle. Pero si ustedes saben qué es la fe que está escrito en la palabra de Dios, yo tengo la fuerza para poder avanzar. Nosotros este tiempo, desde el momento que hemos entrado al terreno, yo he visto la obra de Dios. Y de verdad me sorprendo mucho. Desde lo más pequeño a lo más grande. Pero Dios primero nos está enseñando lo básico, ser ordenado. Ay, no, eso deberíamos empezar de arriba abajo, ¿no? De gozar de todos los privilegios y luego por lo menos tener un buen resultado. Pero dice que Dios nos enseña de lo más bajo, de lo más básico, el orden. Porque en el corazón de Dios ya está la iglesia establecida. Misión Buena Nueva ya está en el corazón de Dios, ¿sí o no? Y así como también Él creó el universo, todo estaba ya hecho en su corazón. Y por medio de su palabra fue creando todo. Entonces, la iglesia Misión Buenas Nuevas, de la misma manera acá en Bolivia, como dijo el pastor Oxopar, realmente va a crecer. Todo Bolivia va a ser salvo. Y eso da mucha esperanza para poder avanzar. Pero mi vista, ¿qué dice? Somos pocos, los hermanos no están viniendo. Mi vista es engañosa, por eso yo debo votar mi razón, debo votar mi justicia. Hay algo muy importante que yo aprendí también aquí en la iglesia, es que escuchando la voz del siervo, ahí está la bendición, dice. ¿Ustedes sabían eso? Pero se equivocan los siervos, ¿no? No se equivocan, dice, Dios los respalda, porque Dios puso a ellos, levantó a ellos. Y por eso tenemos la certeza que lo que el siervo me dice, eso es mejor para mi vida. Aunque parezca tonto, ¿no? Porque no, yo sé, yo aprendí, yo tengo mucha experiencia, pero mi experiencia no sirve dentro del Evangelio. Porque dentro del Evangelio está el corazón de Dios. ¿Sabían eso? Entonces, de la misma manera nosotros podemos este tiempo venir a sentirnos dichosos, gozosos, con corazón lleno de agradecimiento por todo lo que me da Dios. Hoy, ¿quién se levantó en la mañana y dijo, Dios, gracias por lo que estoy viviendo? ¿Solamente el que le va bien? Pero dice que también al que le va mal, eso es la obra de Dios. Todo lo que Dios permite en mi vida es bueno, dice. Imagínense. Hoy, ¿quién peleó de ustedes con los hermanos tal vez aquí? Eso dice que Dios permitió y es bueno. Porque me muestra mi razón, mi ser, mi forma. Y me da vergüenza. Yo también aquí en la iglesia no soy un angelito, ¿no?
peleo, me enojo, me da rabia. Ya llego al punto de que no me hables. Pero dice Dios que eso permitió, dice, para que me muestre, para que me descubra, para que, no, yo soy evangelista hace 2 meses. Soy más bueno que cuando era seminarista. No, más malvado, sale mi maldad, sale y se nota, ¿no? Y me pongo a pensar y digo, esto Dios permitió. Y todo lo que permite Dios en mi vida es bueno. Yo estoy encargado uno de los encargados de la obra. Pero no sé nada de albañilería, no sé nada de administración, no sé nada de supervisión, de coordinación. Por la iglesia sí puedo avanzar. Pero si yo me alejo del corazón del pastor Andrés, del siervo, porque él es el que está guiando en la cabeza, y yo hago a mi manera, todo voy a ocasionar un caos. Porque cada hermano, ¿no? Le doy un claro ejemplo. Tenemos albañiles, tenemos plomeros, tenemos carpinteros, todos los hermanos. Dios le dio un talento enorme, pero cada uno a su manera aprendió. ¿Sí o no? Yo sé hacer de esta manera albañilería, yo sé hacer de esta forma, yo aprendí así. Ay, escuchar tantas opiniones, uno dice, mejor que hagan ellos, ¿no? Si ellos son los expertos. Pero ¿cuál es ese corazón cuando ya no hay agradecimiento en mi corazón? Voy a llegar a pensar, no, que hagan ellos, al fin de cuentas ellos saben. Ya yo me separé del corazón de Dios, porque no estoy escuchando la guía del siervo. Ya voy a dejar, no, que se peleen entre ellos, al fin de cuentas ellos saben, ellos son expertos. Pero Dios dice que nos llamó a todos los tontos. ¿O qué dice la Biblia? ¿A todos los sabios llamó para construir? ¿O están dentro de la iglesia? Dice a los menospreciados, dice. Yo también había momentos que cuando todavía no era salvo, me creía el sabelotodo. Hasta incluso cuando llegué a la iglesia, ¿no? Quería enseñarle a los hermanos. Estaba en el área de prensa, al principio. Yo decía, voy a hacer maravilla porque es mi área y tengo conocimiento enorme de esto. Pero me encontré con cada hermano, mejor que lo hagan ellos, ¿no? Es difícil. Por eso hay que orar por el pastor Andrés Lee, ¿no? Porque mucho corazón de Dios tiene. Para aguantar mucho, para soportar mucho, para escuchar mucho, solamente el corazón de Dios. Por eso admiramos mucho y eso es un paso grande, gigantesco que Dios le da a su siervo para poder avanzar dentro del evangelio. Hermanos, este tiempo estamos viendo la obra de Dios. Si ustedes creen que vienen a ayudar a la iglesia, déjenme decirles que están siendo engañados por Satanás. Ustedes no vienen a ayudar a la iglesia. Ustedes vienen a recibir la bendición de Dios en cualquier área que se ponga. Uy, qué hermoso, ¿no? Yo igual pensaba, yo estoy ayudando a la iglesia. De mi área estoy ayudando. Pero leyendo la Biblia me ubicó, de verdad. Sos deudor, ¿quién puedes ayudar? Dios necesita tu ayuda. Yo salgo, otro viene mucho mejor porque Dios le da sabiduría. Por eso nosotros debemos tener un corazón bajo ante Dios para que Dios pueda trabajar grandemente en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces este tiempo es un tiempo de bendición, un tiempo de gracia. No se queden fuera de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. La persona que piensa y viene y diga estoy perdiendo mi tiempo, está equivocado, está siendo engañado. Al contrario, vienen a ser bendecidos por Dios y Dios le enseña, ¿no? Aunque se encuentren con el evangelista malvado de Jorge, ¿no? Ahí está la bendición, dice, no, porque vamos a encontrarnos y nos vamos a sacar lo malo y vamos después a la comunión volviendo. ¿Qué hacemos? Volvemos a pensar y volvemos nuevamente a creer que Dios está trabajando en mi vida. Entonces todo lo que Dios permite en su vida, hermano, es bueno. ¿Entienden? ¿La exhortación es buena o es mala? Dice que es buena, dice, ¿no? Pero también la palabra, uno creyendo es bueno, te despierta, no hace volver en sí. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Por eso este tiempo abramos los ojos de Dios y miremos esta obra con ojos de Dios. Porque ya está hecho todo, ¿sí? Su vista a usted es muy engañosa, hace frío, falta muchas cosas, ¿no? Pero dice Dios que ya dio su palabra, por medio de su palabra ya está todo hecho.
Por eso debemos creer profundamente en eso y unir nuestros corazones y avanzar con un solo corazón, que Dios ya cumplió su palabra. Ya no dio terreno. ¿Ustedes creen que nos va a dejar sin iglesia, sin construcción, sin muro? No, ya también planeó, ya estableció eso en su corazón. Por eso este tiempo nosotros podemos avanzar mirando de esta manera. Amén. Vamos a abrir la Biblia esta tarde y vamos a buscar San Juan 5. Desde el 1 vamos a leer. San Juan 5, desde el 1. Voy a leer. San Juan 5 del 1 dice: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que el primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y allí había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es ilícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hasta el 13. Aquí hablábamos también de el paralítico, ¿sí? De 38 años. ¿Cómo se llamaba el estanque? En hebreo, ¿qué significa? Betesda. No están atentos, ¿no? Sí, casa de misericordia significa. Muy importante que ustedes sepan eso, ¿no? ¿Sabían que se llamaba eso? En hebreo Betesda. Pero es casa de misericordia. Por eso todos estaban esperando ese momento. ¿Quién venía, dice? ¿Quién llegaba de tiempo a tiempo? Un ángel descendía, movía, y el primero que entraba iba a ser sanado. Hermanos, nosotros de verdad esperamos tiempos difíciles para acercarnos a Dios. Nosotros esperamos a veces tiempo muy malo en nuestra vida para buscar a Dios. A veces pasan 38 años, a veces pasan 100 años, no mucho, no llegamos a 100 años, ¿no? 20, 15, 40, 30, y seguimos sufriendo por nuestro corazón. Pero miren, el paralítico ya no tenía esperanza alguna. Y ahí apareció, ¿quién apareció? Jesucristo, ¿sí? ¿Y qué le dice? ¿Quieres ser sano? Es que Dios no va a hacer nada en nuestra vida sin que nosotros lo permitamos. Ustedes tienen que decidir en su corazón si quieren ver un cambio. Ustedes tienen que decidir en su corazón si realmente Jesucristo es el que debe guiar la vida de cada uno de nosotros. ¿Entienden? Nosotros, cuando nos encontramos con Jesucristo, hay un cambio total. ¿Sí? Y aquí dice: quiere ser sano. ¿Cuántos de nosotros de verdad
Aparentemente estamos bien, aparentemente no nos falta nada, pero nuestro corazón falta mucho, falta esperanza, falta Jesucristo en nuestra vida. Una vez recibiendo la salvación, hay vida, dice, de creencia. No es solamente recibir la salvación, ¿no? Sino saber que también Dios, a pesar de todas las dificultades que hay en mi vida, Él va a ser el único que me va a ayudar a sobrepasar, a sobrellevar cualquier situación. Este tiempo Dios nos enseña de gran manera que nosotros no estamos solos, ¿entienden? Dios nos ayuda de gran manera, Dios nos ayuda a pensar, Dios nos ayuda a todo. Hay muchos hermanos que dicen, yo estoy esperando que Dios me dé, dice. Yo estoy orando para que Dios me dé. Pero dice la palabra que Dios ya nos dio todo por medio de su Hijo Jesucristo. Y el que tenga a Jesucristo en el corazón lo tiene todo. Amén. ¿O a ustedes les falta algo? Si tienen a Jesucristo lo tienen todo. Pero mi vista, ¿qué dice? Faltan muchas cosas. Pero la palabra dice, ya te di todo, dice. Por medio de mi Hijo Jesucristo te di todo, ¿no? Hay algunas personas que están pasando situaciones difíciles y dicen, Dios permitió, dice. ¿Será que Dios permite que ustedes sufran? ¿Será que Dios quiere que sufran ustedes? No quiere. Dios quiere, al contrario, que vivan felices. ¿Pero por qué sufro? Porque no creo en la palabra de Dios. No creo que Dios está conmigo. Yo a veces me siento también de esa manera, ¿entienden? Estoy solo, digo. Nadie me ayuda. Pero viendo la palabra, dice la palabra de Dios, yo estoy contigo, yo te ayudaré. Ay, pero entonces, ¿qué hago? ¿Mi pensamiento o la palabra? Si hago caso a mi pensamiento, voy a sufrir al 100%. Estoy solo, nadie me ayuda, los hermanos no vienen, todo, ¿no? Todo un caos en mi cabeza. Pero si la palabra me dice, yo estoy contigo, yo te ayudaré, no te preocupes, puedo descansar. ¿Verdad, Dios? Dios está conmigo, Dios me va a ayudar, Dios tiene algo muy bonito para mí. Un día yo decía, no, vienen los hermanos a ayudar, necesitamos aquí. Y alguien me dijo, ¿todavía tienes esperanza en los hermanos? ¿No? Pero ¿quién me va a venir? ¿Pero todavía crees en los hermanos que van a venir? ¿Pero quién va a venir? ¿Quién va a venir a apoyar? ¿O yo solo lo tengo que hacer? Solo cree en Dios, ten esperanza en Dios, es el único, no hay más. Dios le va el corazón a los hermanos para que ellos vengan y con todo el corazón de Dios también apoyen. Cambió mi mentalidad, ¿no? Porque yo siempre iba a estar enojado con ustedes, ¿no? Iban a llegar a las 10 de la mañana, ¡ay, estas son las horas de llegar!, ¿no? Ya hemos avanzado. Otros llegan a las 11 dejando sus cosas. Miren, me puse a pensar por primera vez, ¿no? Dije, a las 11 llega el hermano. El hermano viene a comer, ¿no? Tal vez no tiene en su casa. Pero nunca pensé, el hermano termina sus cosas temprano para quedar libre a las 11 y correr y venir a ayudar. No lo vi de ese aspecto. No, pero el hermano viene, y tía me dice, ¿dónde ayudo? Y eso que ni pregunta. Por eso el pastor me dice, piensa, los hermanos llegan a cualquier hora. Los hermanos quieren servir, tienen el corazón de Dios, tu corazón muy malvado, ¿no? Porque lo juzga sin derecho alguno, ¿no? Los fusilo, los mato, ¿no? Ya, ¿por qué llegó tarde? Usted es irresponsable, no le interesa. Esta es la casa de Dios, ¿no? Muy malvado, ¿no? Yo debería salir, ¿no? Porque los hermanos, sacando su tiempo, organizando su hora, a cualquier hora que lleguen, Dios le dio el corazón. O por lo menos para venir a supervisar, porque necesitamos supervisores. Ayer llegaba un hermano y se ponía a recoger los fierritos que habían botado, cosa que nunca en mi vida o en mi mente pasó. Y me dice, ya lo amontoné todo ahí, eso puede servir. Y es verdad. Pero ¿qué hacemos nosotros los que no tenemos conocimiento? Votamos, ¿no? Compremos, ¿no? Pero no nos fijamos también lo que desechamos. Entonces, de esa manera yo me ponía a pensar, sí es verdad, los hermanos tienen el corazón de venir, porque Dios le da el corazón para que ellos vengan a ser bendecidos. Yo mirando de esa manera me ponía a pensar, yo soy el enfermo aquí, de verdad yo necesito tener una mente amplia,
Necesito ver con los ojos de Dios, no ver los defectos, porque si veo los defectos, mi mismo defecto de mí me hace sufrir de malvado, egoísta, prepotente, ¿no? Pero de una u otra manera, Dios me muestra su gracia, me muestra su misericordia. Yo veo la bendición de Dios cada día en mi vida, viviendo en la iglesia, viendo a los hermanos, testificando cómo Dios le hace pensar, cómo Dios también le ayuda en su matrimonio, cómo muchos jóvenes Dios también le da el corazón fuerte para no caer en los deseos y seguir avanzando, mirando a Dios, ¿no? Ahora el mundo solo se está destruyendo, decían, no, el hombre mismo lo está destruyendo el mundo, pero dichosos nosotros que estamos dentro del Evangelio. Por eso todo el tiempo debemos vivir agradecidos hacia Dios, porque no nos merecíamos nada. Somos deudores, dice, ¿no? ¿Ustedes creen eso? Deudores. Pero por Jesucristo nosotros, ¿qué podemos hacer? Vivir con corazón lleno de agradecimiento. Levanta tu lecho y anda, dice, ¿no? Eso le dijo Jesucristo al paralítico de 21 años de enfermo, ¿así es? ¿Cuánto tenía de edad el paralítico? 38 años. Los jóvenes 31, dicen, 38. 38 años. Nosotros con 38 años, de verdad, hermanos, viendo este tiempo, ahora es el tiempo de Dios. Ahora Dios nos muestra diferentes formas de cómo podemos trabajar en nuestra vida. No solamente aquí en la iglesia, sino en su vida personal de cada uno de ustedes. ¿Sí? ¿Quiere ser sano? Qué hermosa esa pregunta, ¿no? Ustedes mirando a Dios hoy, sí, Dios, quiero ser sano. Quiero ser sano. Entonces, ¿qué dice acá? Levántate, toma tu lecho y anda, dice. Pero ¿qué dice el paralítico? Nadie me ayuda, dice, ¿no? Siempre hay una razón, ¿no? Que Dios nos dice, hagan, pero nosotros, pero uno, pero lo otro, siempre va a salir algo de nosotros. Pero este tiempo, dice Dios, quiere ser sano. Entonces levanta tu lecho y anda. Fácil, ¿no? Pero ustedes imaginen escuchando la voz de Dios hoy. ¿Quieres ser sano? No, Dios, yo estoy sano. A él saneló, él necesita más. Ellos no vienen, yo vengo a la iglesia, así vamos a sacar nuestra razón, ¿no? ¿No lo ha visto usted? Mira, imagínense que lo encuentre en este momento Jesucristo y que le diga, ¿quiere ser sano? ¿Qué respuesta le van a dar? No, yo estoy sano. Usted está mal. ¿O dónde yo estoy mal? Yo me veo bien, ¿no? Este tiempo Dios de verdad nos muestra su gracia, su misericordia. Hoy me veía sorprendido por el mismo hecho de que un señor vino a la iglesia y dice que quiere donar todo lo que tiene en su casa. ¿Sabían eso? ¿No? Yo escuché también, no le vayan a decir al pastor que dije, ¿no? Yo escuché eso. Entonces, imagínense, otra persona ajena a la iglesia, ¿no? Cómo Dios muestra esa manera. Cómo Dios de una u otra manera de los pecadores van a llegar acá a sus cosas también, ¿no? Hizo trabajar de esa manera. Dios tiene tanta misericordia en nosotros que nos da todo. Por eso yo le miraba, ¿en serio va a donar todo? Sí, hay que hacerle seguimiento nomás. No, hasta mi cabeza vino, ¿y será que no va a donar? ¿O será que lo habrá robado? No. Pero todo en mi cabeza. Y el siervo me decía, hay que ver. Sí va a traer todo, dice. Sin de vuelta hay que hacerlo firmar algo por ahí viene y nos dice que se lo quiere llevar, ¿no? Hay que asegurarnos. No, mentira. Pero de esa manera nosotros vemos realmente cómo Dios muestra el amor, muestra su misericordia. ¿A ustedes les pasa eso también? De encontrarse todos los días con Dios, de sentirnos afligidos, que nosotros debemos solucionar nuestros problemas porque nosotros tenemos la capacidad. Ahí es donde sufrimos, ¿sí o no? Porque yo quiero hacer.
pero después digo, ¿Dios acaso no está conmigo? ¿Usted no me va a ayudar? Si usted me dice que me va a ayudar, ¿por qué no puedo confiar en usted? Entonces otra vez vuelvo en sí y creo en la promesa que Dios me dio. Yo estoy contigo, yo te ayudaré. Hermano, este paralítico de Betesda, realmente ¿cuánto tiempo pasó? 38 años pasó. 38 años, hermanos. Y en su vida de ustedes, ¿cuántos años más tiene que pasar para darse cuenta que Dios quiere trabajar en su vida? Que Jesucristo ya se encontró con ustedes. Que Jesucristo realmente lo tiene todo. Y si ustedes permiten que Jesucristo ingrese a su corazón, quiere decir que lo tienen todo. ¿Qué les parece? Es una bendición. Es una bendición saber de que Jesucristo estando en mi corazón, yo lo tengo todo. Porque a través de eso yo puedo darme cuenta de que hay una gran promesa en mi vida. Yo nunca en mi vida imaginé estar aquí delante de ustedes, delante de sus hijos de Dios, delante de los justos. Imagínense, yo, un muchacho de 31, 34 años, ¿sí? Yo no planeé, era el plan de Dios. Pero no se imaginan cuántas cosas tuve que pasar para darme cuenta de que en el mundo yo no tengo esperanza. Yo quisiera contar mi testimonio. Yo entré a la iglesia a los 5 añitos, me creí en la iglesia. A veces me da rabia, a veces yo digo, Dios, ¿por qué tanto tuvo que pasar para conocer tu evangelio? Tuvo que sufrir, pero ¿qué era? Era el plan de Dios, dice. Tuve que pasar mucha etapa de mi vida para darme cuenta que en el mundo no hay nada bueno para mí. Mejor la iglesia. Porque aquí, ¿quiénes están? Los sanos. Los enfermos, dicen, ¿no? Los enfermos, hermanos. Pero por la gracia de Dios, somos justos, somos salvos, somos santos, ¿no? Aunque el mundo diga todo lo contrario, es el mundo contra Dios. ¿Y quién es mejor? Dios. El hombre me va a juzgar, me va a señalar, me va a decir de todo. ¿Entienden? Pero lo más importante, ¿qué dice Dios de mí? Aquí Dios me dice que sos justo, me dice. Eres perfecto, eres santo. No por tu obra, sino por la obra de su Hijo Jesucristo. Eso puedo darme cuenta, tanto. Yo no tenía motivo alguno para estar aquí o para que Dios me perdonara. No había algún motivo. Era pecador, debería morir, ¿sí o no? Porque eso dice la palabra. El pecador debe pagar su pecado con la muerte. La paga del pecado es la muerte, dice, ¿sí o no? Y ahora el que diga yo soy pecador, entonces tiene que morir para poder pagar. Pero alguien se adelantó, dice. ¿Quién se adelantó? Jesucristo, y murió por mí. Por eso debo agradecer a Dios. Por eso imagínense, el que diga Dios permitió que sufra, está mal. Si mandó a su hijo a morir por mí, ¿cómo va a permitir que sufra? Es mi pensamiento contra Dios. Hasta ese sufrimiento ya Dios me ayudó a sobrepasar, a pasar ese sufrimiento. Porque no estoy solo, estoy con Jesucristo. También hoy Dios nos pregunta, ¿quieren ser sanos? ¿Cuánto de nosotros sufrimos por nuestro pensamiento? ¿Cuánto de nosotros creemos que estamos solos? ¿Cuánto de nosotros creemos que nuestra vida no le interesa al siervo? ¿Cuánto de nosotros creemos de que los hermanos hablan y murmuran para mí? ¿Cuánto de nosotros nos dejamos llevar por nuestro pensamiento? Yo creo que hoy en esta tarde debemos salir con algo diferente en nuestro corazón, aceptando la ayuda de Dios. Yo no puedo ayudar a Dios, pero Dios me puede ayudar a mí. ¿Entienden? Yo no puedo ponerle a Dios condiciones o alguna condición para que me pueda ayudar. No puedo hacer eso. Solamente debo ser agradecido por lo que Dios me da todos los días. No, si un hermano viene y me exhorta hoy
porque me equivoqué en algún momento. Dice que Dios lo permitió. Si creo que Dios lo permitió, entonces voy a aceptar con corazón bajo. Pero si no creo que Dios lo permitió y que ese hermano viene y me dice porque quiere hacerme sentir mal, entonces estoy equivocado. No, yo voy a reaccionar y voy a pelear y vamos a pelear y no vamos a llegar a ningún acuerdo. Es más, vamos a generar otra pelea más. Nos vamos a cerrar entre hermanos los corazones y después no vamos a querer ni siquiera hablar. Pero dice que Dios permitió. El que cree que Dios permitió todo en su vida, hay solución. ¿Entienden? Levántate, toma tu lecho y anda, dice. Hoy Dios nos llama, hermanos. ¿Sí? Escuchando también la prédica hoy en la mañana con el pastor Andrés Schling, cuánto me daba cuenta de esta palabra y podía también reflexionar y podía pensar. Dios tiene un propósito en mi vida, pero yo debo botar mi pensamiento, mi sí mismo, para que esa obra se ejecute de gran manera. Amén. ¿Cuántas personas están pidiendo a Dios cosas grandes, no? ¿Ustedes le están pidiendo algo a Dios? ¿En su corazón hay algo establecido pidiéndole a Dios? Ahora agradézcanle por lo que le dio. Y van a ver cómo va a cambiar eso. Porque el justo vivirá por la fe, ¿no? Aquí los jóvenes que son universitarios, ¿qué le piden? Terminar mi carrera, ¿no? Pero si cambio mi posición y digo a Dios, Dios, gracias porque terminé mi carrera, aunque esto ya va por el primer año, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Dios escucha y dice amén. Entonces Dios ayuda, porque esa es la fe, ¿no? Pero si dice, deme, usted no me dio todavía, deme, ayúdeme, ya te ayudé, ya te di. Cambiemos a ver nuestras oraciones. Ahora ya no le pidamos, agradezcámosle por lo que nos dio. Aunque parezca loco, aún no lo tenemos, pero dice la palabra que nos va a dar, ¿sí o no? Y que ya nos dio, dice. Imagínense, ¿no? Entonces nosotros mirando de esa manera podemos ver, Dios hoy me quiere ayudar. Levántate, toma tu lecho y anda. Todos nos van a juzgar, todos nos van a señalar. Pero ¿qué va a pasar? Al finalizar, todo va a terminar con Dios, porque empezó con Dios. Y cuando empieza y finaliza con Dios, en nuestro corazón hay agradecimiento. Amén. Cuando empieza algo con Dios y termina con Dios, hay testimonio, hermanos. Pero si iniciamos con Dios y después nos desviamos y todo termina en mi razón, no va a haber testimonio. Va a haber queja en mi corazón, ¿no? Pronto va a estar construido el escenario. El que empezó con Dios y termine con Dios va a decir, cómo Dios utilizó mi vida. Pero el que empezó con Dios y no terminó con Dios, ¿qué va a hacer? Me utilizaron. Yo di más, yo hice más. Después nadie más vino. Voy a mirar al de que está sentado a mi lado. Vos nunca viniste a ayudar y estás aquí. No va a haber agradecimiento. Oye, yo nunca lo vi a estos hermanos, pero están aquí bien sentados adelante, ¿no? Y nuestra queja en nuestro corazón. Por eso debemos empezar toda obra con Dios y terminar en Dios, para que en nuestro corazón haya agradecimiento. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros reflexionando también esta tarde, volviendo en sí, pensando que todo lo que Dios permite en mi vida es bueno, va a haber agradecimiento en mi corazón. No se separen del corazón del siervo. Es muy importante realmente unirse con el corazón del siervo y poder avanzar juntos. No podemos equivocar, pero Dios también eso va a respaldar, ¿entienden? Porque es la obra de Dios. Nadie viene y ayuda aquí, vienen a ser bendecidos por Dios, hasta mi persona, ¿sí? Inútil, no sé hacer nada, ¿no? Estoy con el arquitecto, veo su plano del arquitecto, no le entiendo, pero por la guía de Dios, por la obra de Dios, puedo unir el corazón también con el siervo y puedo ver que ahí está el dibujo perfecto, la obra de Dios perfecta que le dio sabiduría a los arquitectos para que ellos puedan diseñar, porque estas paredes no solamente serán paredes, sino serán algo muy importante en nuestro corazón. Vamos a venir y vamos a alabar y a glorificar a Dios. Y muchos hermanos nuevos, después ya no nos vamos a conocer entre nosotros porque vamos a hacer mucho. Imagínense, ya no vamos a saber con quién pelear porque ya va a haber muchos hermanos, ¿no?
Ahorita porque somos pocos nomás nos conocemos ya, ¿no? Pero imagínense de aquí a unos años, esto va a ser grande. Y la obra de Dios no se detiene, la obra de Dios se cumple. Y nosotros fuimos escogidos, no porque seamos los mejores, sino porque sabe Dios que puede trabajar en nuestra vida. Pero nosotros votando nuestra razón, votando nuestro sí mismo, podemos encontrarnos con Dios y encontrarnos con su gracia. Amén, hermanos. Mañana vamos a continuar con la obra, ¿sí? No se detiene esto, continúa, ¿sí? Y pueden venir, pueden encontrarse también con la obra de Dios. Pueden venir, pueden ver. Necesitamos supervisores. Yo no sé hacer nada, no importa, se une a mí también. Yo tampoco sé hacer nada, pero podemos supervisar, ¿no? Podemos ver, podemos más que todo mirar y encontrarnos. Yo encontré testimonio solamente viendo, mirando, observando cómo los hermanos unen sus corazones para poder avanzar, ¿sí? Este tiempo Dios nos enseña y mañana igual nos va a seguir enseñando y todos los días de nuestra vida. Pero hoy nos pregunta, ¿realmente algo en nuestro corazón hay en nuestro corazón que nos está impidiendo avanzar en la iglesia? Dios nos pregunta, ¿quieren ser sanos? Dejen su corazón en manos de Dios y Dios va a ser el único que puede guiar la vida de cada uno de nosotros. Amén. Hasta aquí voy a compartir, vamos a orar. Señor Padre, gracias. Usted también esta tarde nos bendice con el servicio de oración, Padre. Usted realmente tiene un propósito en nuestra vida. Usted, este tiempo también despojándonos de nosotros mismos, de nuestro pensamiento, usted nos muestra su gran obra, Padre. Usted tiene un propósito en nuestra vida y ese propósito realmente es grande, Padre. Por eso este tiempo quiero agradecerle. Mirando a usted puedo darme cuenta, Padre, que yo no me merecía nada, pero por amor de su Hijo Jesucristo también hoy estoy acá, Padre. Estoy dentro de la iglesia. Aquí en la iglesia también estamos personas que fuimos llamados no porque somos talentosos, Padre, sino porque usted tiene misericordia de nosotros y no porque seamos los mejores, sino porque usted quiere trabajar en nuestra vida, Padre. Hoy también leyendo este versículo, Padre, usted nos pregunta, ¿quiere ser sano? Sí, Padre, nosotros queremos ser sanos. Nosotros anhelamos, Padre, tener un corazón lleno de esperanza por medio de su palabra, Padre. De esa manera es sencillo, levántate usted de esa manera, también nos llama, Padre, esta tarde, para que nosotros podamos volver a usted, para que podamos conectar el corazón con usted y poder avanzar juntos, Padre amado. Por eso esta tarde también usted tenga misericordia de nosotros, puede darnos un corazón amplio, puede ver con la vista de usted, Padre. Mirando con la vista de usted puedo darme cuenta cuánto usted ha avanzado con la compra del terreno, de la misma manera ha avanzado con el tema de la construcción, Padre. Mi vista dice todo lo contrario, pero más me aferro a su palabra de usted. Usted todo lo que hace es perfecto, Padre, y todo lo que permite en mi vida también es bueno. Permita también que los hermanos uniendo su corazón puedan avanzar junto al siervo, puedan conectarse con el corazón del siervo y puedan recibir mucha bendición, Padre, porque ahí está también el secreto, Padre. Escuchando la guía de su siervo, también nosotros podemos tener una vida directa, Padre, directa y un camino hacia usted, Padre, porque su Hijo Jesucristo es el camino a usted y nosotros teniendo a Jesucristo en nuestro corazón, Padre, podemos llegar a usted y podemos tenerlo todo, Padre. Todo este tiempo también que usted nos enseña, también de ese corazón de aprender, Padre, de poder avanzar junto con la iglesia, Padre, y de la misma manera también para aquellas personas que están llegando, gente nueva, Padre, tener corazón también para compartirle el Evangelio, para transmitir esa felicidad que también usted nos dio en algún momento que nosotros recibimos la salvación, Padre. Fuimos muy felices y hasta ahora realmente nuestro corazón realmente puede ver la felicidad porque en Él está usted. Ahí está Jesucristo, Padre, y Jesucristo es totalmente la felicidad para mi corazón. Todo esto queremos dejar en tus manos esta tarde y permítanos retornar también a nuestra casa con un corazón lleno de agradecimiento, compartir el Evangelio, tener mucha esperanza en el corazón y que también usted mañana pueda darnos mucha sabiduría para avanzar en diferentes áreas en nuestro trabajo, Padre, con un corazón del Evangelio, con un corazón de Jesucristo nosotros podemos tener mucha fuerza para avanzar, Padre. Todo esto queremos dejar en tus manos esta tarde, orando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.